The United States is now an occupied country. On day one, I will launch the largest deportation program in American history. Vengo huyendo de mi país. Aquí en Estados Unidos tengo 20 días. Para llegar hasta acá nos tocó pasar por 7 países. ¿Tiene el acta de nacimiento del niño? ¿Qué va a pasar? No te puedo decir qué va a pasar porque eso no lo sabemos. Imagínate qué haríamos sin nada. We are the power! When immigrants are under attack, what do? Instead of breaking families, we need to create policies to empower and protect them. Deportation is not justice, it's an act of cruelty. We create communities. We are all New Yorkers. Valeria is my older sister. The two of us came together to the United States. She's really inspired me to do a lot of community work in Mixteca. We serve migrants from all over the place, and especially with the threats of mass deportation from Donald Trump. So we're trying to prepare them, we're trying to tell them this is a real threat for you. I was born in Honduras. My mom was a single mother with 4 kids and a niece. The situation in Honduras got complicated for her. We went through a military coup, an earthquake. I got here in 5th grade and I was really scared. I started crying almost every morning. To a point that my mother sat down with me and she's like, Jorge, you can't cry every day because else I won't be able to feed you. I feel like right now there's a lot of anger inside of me. I don't understand how people don't see how much we immigrants do for this country. This country has been built by immigrants. There is undocumented people in every interaction that you have in your city. You know, everything that they've known is under threat. We're gonna use taxes, our taxes, to deport people, to separate people, to make people more miserable. Being undocumented became real in high school once I started my immigration process. My sense of belonging was not determined by me or my family, it was determined by an external force. Thank you. Thank you, sir. Have a good one. With the election results, I felt frustrated and sad. Community members are really concerned about family separation, and they have asked us of how can I protect my kids, what do I need to prepare. Estados Unidos tiene muy pocas avenidas para recibir estatus. Entonces, si usted no se casa con un ciudadano o no aplica ninguno de estos alivios legales, no tiene una posibilidad de conseguir estatus. Usted no tiene que contestar ninguna pregunta, también no tiene que firmar nada sin antes hablar con un abogado. No es fácil ganar un asilo, pero siempre les digo, al menos tienes una oportunidad de verle a él y contarle tu verdadera historia. ¿Qué pasaba si tú le decías a tu padre, papi, madre, me acaban de violar? ¿Qué pasaba si tú les decías? Me iban a pegar, me iban a regañar, me iban a preguntar por qué me fui ahí con ellas. Me lamento mucho. ¿Qué miedo hay? ¿Qué pasa si te regresas? Que me vuelvan a suceder cosas así como estas de que he vivido. Y también por mis niñas, ¿verdad? Por tus niñas. Ajá. Reír es protegerlas. Sí. We're doing as much as possible for the community to know that they have rights, that they should have an emergency plan before he takes office and signs all these executive orders. Cabeza, hombros, cabeza, caderas, rodilla, cabeza, ¡vaso! ¡Eso es hermoso!
¿Cuál querés de todos? ¿O cuál es el mejor? Vaya, miren, la pierna me quedó un poquito saladita, mil disculpas. Ya fue todos. Sí, todos. William. Ustedes saben que esta es una fecha que tradicionalmente no es nuestra, pero que la amo, porque es cuando tenemos la oportunidad de estar como estamos. Tengo un corazón completamente agradecido por todo lo que tenemos. Han abierto sus puertas, cada uno de ustedes. Being separated of my family due to immigration, due to documentation has always been a fear. We never know who will get deported, who is not going to longer be in like family meetings. Gracias por todo, mami, te amo mucho. Y gracias por siempre sentirme en familia, hacerme sentir apoyado. Y sé que a veces es difícil, especialmente como una familia inmigrante que hemos venido acá, pero juntos hemos salido adelante. Así es. Entonces, gracias. Ahora, qué rico están los espárragos. Bueno, de mis 4 hijos, vaya, ya 3 de ustedes ya tienen sus documentos arreglados. Sin embargo, no podemos evitar la preocupación que pues falta voz. Da como miedo. Que aunque estemos en una ciudad santuario, eso no nos quita de que somos vulnerables a que nos pase algo, obviamente. A mí lo que me molesta es que se hable de nosotros los inmigrantes como que hemos venido a hacer algo tan malo al país, cuando no ha sido así. Mira, vos sos voluntaria de una organización y no recibís pero ni un salario, nada, más que la satisfacción de saber que estás trabajando en una organización. Entonces creo que sí es muy importante, ¿verdad? Que personas como vos alcen la voz para que también quiten ese miedo a todas las personas. Somos personas luchadoras, no somos malas personas. Hemos sido personas inmigrantes que hemos salido adelante, que le hemos demostrado a este país que sí se puede. ¿Dónde está Valeria? Valeria. ¿Me llaman? Solo quiero decirles esto a ustedes 4. Sí, me he sacrificado, me ha costado esto, pero he visto muchas madres haciendo lo mismo. Y no tienen estos 4 maravillosos hijos que tengo yo. Así que gracias. Los amo. Me está diciendo todo, pero los amo también. Recuerden, no voy a ser eterna. Recuerden eso. Recordemos, nosotros siempre hemos demostrado que la unión hace la fuerza. Y si estamos todos acá juntos, nadie puede contra nosotros. Si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Amén. ¿Verdad? Sí. Los amo. Los amo. Ahora arroz con leche. ¡Arroz con leche! Vaya pues a bailar. Home is where family is, home is where community is. We're an immigrant family that have fought really hard to be here and to find a place, and we're not gonna let that go, basically. Hola, mi amor.